Muy buenas, bienvenida, bienvenido a Matemáticas de Oposiciones. En esta ocasión el tema 25, límite de sucesiones, continuidad, discontinuidad, teorema de Bolzano, y ahora vamos a ver específicamente la rama infinita. Cuando el límite de una función en un punto no es finito, o cuando se calcula en el infinito, pueden presentarse situaciones en las que las funciones se comportan de manera similar a como lo haría una recta. En estos casos utilizamos lo que se denominan las ramas infinitas. Las ramas infinitas pueden ser tanto ramas verticales como ramas horizontales como ramas oblicuas. Vamos a ver específicamente cada una de ellas. En primer lugar, los límites infinitos nos proporcionan lo que se conoce como las ramas infinitas verticales. En ocasiones, el límite de una función en un punto de acumulación no es un valor real. Cuando no es un valor real, en estos casos se habla de límite infinito y se utiliza la notación más infinito y menos infinito. ¿Qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, en los casos en los que tenemos son ramas infinitas verticales, el límite de una función es más infinito en el punto de acumulación de su dominio, pues cuando se cumple lo siguiente. El límite de una función es más infinito si para todo k perteneciente a R positivo, y bueno, estamos hablando de más infinito, positivo, existe un delta mayor que 0, tal que si x menos x sub 0 es menor que delta, entonces f de x es mayor que k. ¿Qué es lo que ocurre? Que buscamos para el punto x sub 0, y esto se dice que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a más infinito. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nos acercamos, cuando nos aproximamos lo suficiente a un punto x sub 0, que es en el que estamos trabajando, se dice que la función, la imagen, diverge. ¿Qué quiere decir que la imagen diverge? Que dado un punto arbitrario completamente, para cualquier punto arbitrario, nosotros tenemos que podemos encontrar un real lo suficientemente pequeño como para que la diferencia entre x y x sub 0 haga que f de x diverja, que sea más grande que ese número gigante que podemos haber encontrado. De hecho, el utilizar k en lugar de epsilon da la noción, en lugar de la idea de que con epsilon y delta estamos trabajando con números pequeños, con k nos da la noción de que estamos trabajando con números inmensos. Podemos trabajar con números todos los grandes que queramos. Esa es la idea fundamental. En el caso de negativo, pues tenemos exactamente lo mismo. Para todo k perteneciente, en este caso a R menos, estamos hablando de que diverge negativamente cuando, si para todo elemento, para todo k negativo, tenemos que existe un delta positivo tal que si x menos x sub 0 es menor que delta, entonces f de x es menor que k. ¿Qué quiere decir que sea menor que k? Pues lo mismo que en el caso anterior. Si antes era que el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es más infinito, ahora el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a menos infinito. Y esto se dice que diverge positivamente y que diverge negativamente. Es tal y como se dice. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que se nos presenta no es otra cosa que una rama infinita. Se dice que cuando se cumplen estas características, que existe un límite hacia más infinito que diverge positivamente en un punto, que diverge negativamente en un punto, se dice que tienen rama infinita en ese punto. En ese punto, en este caso, estaríamos considerando x igual a x sub 0 como una recta, x igual a x sub 0, ¿sí, no? Sí. X igual a x sub 0, estaríamos considerando una asíntota vertical. Entonces, lo que se denomina una asíntota vertical. Y con eso ya tendríamos caracterizado por la noción de límite en un punto, límite infinito en un punto, o ramas verticales. Ahora vamos a hablar sobre las ramas verticales, las ramas horizontales, o los límites en el infinito. Estaríamos hablando
ahora de que en otros casos, cuando diverge la x, cuando estamos hablando del límite, cuando x tiende a más menos infinito, es decir, cuando la que diverge es la x, es en este caso en el que vamos a contemplar qué es lo que ocurre si al final se estabiliza y se comporta como una recta o no lo hace. En este caso tenemos dos situaciones, tienda a más infinito o que tienda a menos infinito. En el caso en el que tienda a más infinito, nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros podemos escribir el límite cuando diverge, se cumple, el límite cuando diverge es igual a un límite concreto, es decir, es un punto cuando se cumple lo siguiente. Si para todo epsilon mayor que 0 existe un número grande, muy grande, tal que si x es mayor que n, entonces f de x menos l es menor que epsilon. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que para x suficientemente grande vamos a tener que todas las imágenes de x van a acercarse cada vez más al límite, a lo que conocemos como el límite, a un número L que vamos a llamar límite. Y esto se escribe cuando estamos hablando de que n es suficientemente grande, se escribe como el límite cuando x tiende a más infinito de f de x es igual a L. ¿Qué es lo que ocurre? Que para ver el caso menos infinito tendríamos que ver que n es menor que 0. Pero bueno, eso es simplemente extrapolarlo. Considerar en lugar de más infinito, menos infinito. Que en lugar de hacerse cada vez más grande, se hace cada vez más pequeño. Si consideramos la x cada vez más pequeña, llegamos a la misma conclusión. En estos casos se dice que I igual a L es una asíntota horizontal. Y también tenemos la asíntota oblicua. ¿Qué es lo que ocurre si ni es horizontal ni es vertical? Pues ocurre que que puede ser oblicua, es una posibilidad. Y para calcular la oblicua, la rama, los límites en el infinito para asíntotas oblicuas, nosotros lo que realizamos es la siguiente. Al tener en cuenta que vamos a hacer rectas oblicuas, tenemos rectas de la forma igual a mx más n, ¿no? Pues teniendo en cuenta esta definición, esta notación, m sería igual al límite cuando x tiende a más infinito de f de x partido por x. Estaría igual a más infinito o a menos infinito, ya que la única diferencia, bueno, no hay diferencia, tienen la misma pendiente. Estamos hablando de la pendiente, estamos dividiendo f de x entre x para ver cuál es la pendiente en el infinito. Y por tanto, n podríamos calcularlo a partir de lo anterior como el límite cuando x tiende a más infinito de f de x menos m por x. Como f de x al final va a ser igual a mx más n, simplemente lo que estamos quitándonos es mx. Estamos quitándonos mx para obtener n. Con estas dos fórmulas, con estas dos expresiones, se llega a la conclusión, se llega a las posibles asíntotas oblicuas, que serían de este tipo. Asíntota oblicua. Y bien, con esto hemos finalizado la teoría y en el próximo vídeo vamos a hablar sobre las conclusiones y las referencias. En la teoría hemos visto tanto los límites, hemos visto la continuidad, discontinuidad, hemos visto el teorema de Bolzano, el teorema del valor intermedio y, por último, como acabamos de terminar, hemos visto las ramas infinitas, las asíntotas oblicuas, horizontales y verticales. Todo ello, nos despedimos. Muchas gracias por todo y nos vemos pronto. Adiós.